Gracias a la Corporación Penser por su invitación en su curso ejecutivo la inteligencia artificial y su aporte en la escritura de textos científicos. El módulo que nos ha correspondido se denomina investigación potenciada por inteligencia artificial. Está a cargo del ingeniero Farid Pérez, magíster en telemática, y quienes habla Franklin Angulo Rangel, contador público, doctor en ciencias gerenciales. Estamos ambos adscritos a la Universidad de La Guajira. Entonces, sin más preámbulos, pues este módulo nos invita a realizar un proceso teórico práctico con el fin de que ustedes, los asistentes, puedan entender un poco cómo está hilada esta parte de la investigación con la inteligencia artificial. Para ello se han desarrollado 3 ejes temáticos. El primer eje temático nos habla de esa discusión científica que existe entre qué es generar ciencia y en qué punto confluye con la inteligencia artificial y cómo nos ayuda esta en la búsqueda y selección de fuentes y referencias. El segundo eje nos habla de si la inteligencia artificial en algún momento podrá tomar el mando sin necesidad del ser humano y cómo nos sirve este para la redacción y la parte metodológica de una investigación. Y un tercer y final eje que tiene que ver con una discusión que existe entre los términos similitud y plagio. Y con ello culminamos con el tema que tiene que ver con la ética y la utilización de la inteligencia artificial para generar contenido de corte científico. En este orden de ideas les puedo decir que comenzamos esta discusión con esta pregunta. ¿Qué es investigación científica y cuándo confluye con inteligencia artificial? Donde una investigación científica es aquel proceso que busca dar solución a un problema social apalancado en unos procesos científicos estandarizados a nivel internacional, como nos los hace ver Arenas, Toro y Rivadavia en el año 2000. Entonces, una investigación es eso. Sistematizar una información, contrastarla y para que pueda tener el rigor científico, esta debe ser revisada y avalada por pares o conocedores también de la materia. En cambio, la inteligencia artificial no es más que una automatización de información que está en la web, que busca simplificar la labor del investigador y que esta labor que el investigador viene haciendo en procura de solucionar un problema social tenga el material suficiente y pertinente para su investigación. Lo que quiere decir que la investigación científica confluye con la inteligencia artificial cuando el ser humano la utiliza para compilar la información y tener la información de calidad. Entonces, la inteligencia artificial debe avanzar en la solución de retos científicos de gran importancia con el fin de establecer autonomía y se puedan tomar decisiones de forma oportuna y con mayor precisión. En este mismo de orden, podemos decir que la investigación potenciada por inteligencia artificial busca generar gran valor. Para ello, vamos a invitar al ingeniero Farid Pérez para que nos explique un poco de esta metodología, cómo funciona, cómo piensan todo este proceso de la inteligencia artificial y cómo nos beneficia. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad, para mí es un honor y un placer estar aquí. Y de igual manera, dar las gracias por esta invitación a este curso. Bueno, teniendo en cuenta el tema importante, que es la investigación potenciada por inteligencia artificial, eso se está hablando desde hace mucho tiempo y no solamente en pandemia, sino mucho antes de la pandemia, siempre se ha trabajado de inteligencia artificial. Pero ¿qué ha pasado?
o qué ha alimentado esta gran inteligencia artificial? En primera medida, lo ha alimentado la automatización en los procesos, pues obviamente hay muchos procesos mecánicos que muchos de los programadores, en el caso de ingeniero de sistema o cualquier persona que estudie sobre programación, se encarga de crear script o crear algoritmos para que se ejecuten ciertas tareas a ciertas horas del día o a ciertas actividades. Normalmente es crear backup y hacer ciertas cosas sin necesidad de que esté una persona independiente a hacerlo, sino de que él a cada cierto tiempo va a hacer una tarea programada y lo va a hacer de manera automatizada. Luego siguen los motores de búsqueda, los cuales todos los conocemos como DuckDuck, Google, los navegadores nuevos que han salido por ahí a resurgir, como Firefox, como Brave, como miles de navegadores que tienen sus propios motores de búsqueda, que lo único que se basa es en realizar una búsqueda específica de lo que tú quieres encontrar. En este caso, como es a nivel de investigación, estamos hablando de los motores de búsqueda como Google Académico, EBSCO y Prosker, que son las más conocidas. Y pues la última, la Universidad de La Guajira, pues tiene una alianza con esa empresa y la tiene vinculada a su bibliografía en línea. Luego de todo ese boom, de todos los motores de búsqueda, de toda la automatización, viene algo llamado modelos predictivos. Pero ¿qué hace esos modelos predictivos? Teniendo en cuenta toda la cantidad de datos, o bien llamado Big Data, toda esa cantidad de datos que tiene la Internet. ¿Ellos qué hacen? Hacen un reconocimiento de patrones. ¿En qué manera se buscan los patrones? Pues obviamente cada persona o cada ser humano sigue ciertos lineamientos o tiene ciertas características o tiene ciertos gestos que normalmente realizan a ejecutar una tarea. Quiere decir, de pronto yo puedo tener un gesto que hace mi papá, o yo puedo tener un tic que tiene mi papá, o así como nosotros heredamos las ciertas características, pues los modelos predictivos con la medición o el reconocimiento de estos patrones puede predecir o puede llegar a acertar de qué puede pasar en un futuro. Aquí es donde estaría la predicción de los resultados futuros. ¿Dónde podemos nosotros encontrar un gran ejemplo de esto? Algunas personas que aprenden a sumar, a hacer ciertos cálculos para hacer trampa en los casinos. En el caso del blackjack, pues normalmente esas personas cuentan cartas, son las famosas llamadas cuentas cartas, y lo que hacen al contar las cartas es seguir el patrón y ya saben aproximadamente qué deben de hacer o qué carta deben de tomar, porque ya saben qué les va a venir próximamente para ellos lograr pues su prometido. Y por eso lleva a una toma de decisiones mediante las técnicas de análisis de la información que vamos a tener o del gran flujo de información que vamos a poseer. Luego siguen las matrices de búsqueda, que pues nuestro compañero en compañía pues de su gran esposa nos trae un ejemplo muy ilustrativo referente a las matrices de búsqueda, que simplemente pues son ecuaciones o algoritmos que se utilizan para realizar o buscar algo que yo quiero encontrar dentro, sea de cualquier revista indexada, dentro de Scikit-Learn o dentro de Scopus o de cualquier otra fuente de información o cualquier motor de búsqueda. Luego tenemos la inteligencia artificial, que por defecto o por lo general todos conocemos ChatGPT, pero en realidad lo que está por detrás de ChatGPT es OpenAI, que es la empresa creadora pues liberadora, no es creadora, liberadora de esta inteligencia artificial, en la cual va en su versión 4, pero para que utilice la versión 4 tienes que ser premium y tienes que pagar o utilizar una tarjeta de crédito para que puedas utilizar el núcleo 4. Y pues actualmente para las versiones gratuitas tenemos la versión ChatGPT 3.5,
que nos conlleva a una serie de cosas. Hay series de fallas porque actualmente la inteligencia artificial está avanzando y pues la inteligencia artificial está basándose como si le estuviéramos enseñando a un niño. Y actualmente tenemos un niño en inteligencia artificial, actualmente tenemos un niño aproximadamente entre 6 y 7 años de edad, más o menos. Luego de hablar de todo ese boom de inteligencia artificial, que también nuestros predecesores o de las otras charlas que han comentado de inteligencia artificial, también hay que tener muy en cuenta algo importante, que es la ética. Siempre al momento de hacer cualquier tipo de investigación debemos ser muy éticos, porque existen herramientas como la que va a explicar el compañero Franklin, llamada Test Cortés, y pues simplemente con la ayuda de parafraseo yo puedo disfrazar, abro comillas, disfrazar cualquier investigación de cualquier persona sin que pueda ser plagio o sin que pueda ser una similitud, por así mencionarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Farid. Entonces seguimos con el desarrollo de este módulo y continuamos con qué es una matriz de búsqueda. Es conocido para los investigadores o para la comunidad científica que cuando estamos investigando debemos hacer algo que se conoce como minería de datos, y esa minería de datos se realiza a través de una matriz de ecuación de búsqueda. ¿Qué beneficios tiene? Pues que se puede buscar información en menor tiempo. La calidad de la información yo la puedo segmentar por peso científico, puedo hacer una selección basándome en los años, en los últimos años, en las revistas, por citación, y puedo pedir que me haga un resumen de la información que yo necesito. En este orden de ideas, voy a hacer un ejemplo con una matriz de búsqueda. Para este ejemplo, pues se me ocurre decirles, compañeros y compañeras, que me he inventado un título para efectos de este curso que se denomina Planificación Financiera en las pymes del sector hotelero. Entonces, en esta matriz, esta matriz, que es una ecuación, voy a colocar las palabras clave. Es importante decirles a ustedes que gran parte de la referencia bibliográfica que se consigue en esta base de datos está en inglés. Por ende, mis palabras clave yo las he colocado en inglés, como planificación financiera, turismo, hospitalidad. De esas palabras clave, 3 palabras clave, esta herramienta me ha solicitado que busque 3 sinónimos de cada una de ellas y que también coloque lo que no quiero que el buscador me ubique, porque me puede distorsionar la información, no es lo que yo necesito, de repente puede ser mi variable dependiente y no quiero que distorsione mi variable que no sea la dependiente. En este orden de ideas, pues cuando yo coloco la información, que debo colocarla entre comillas, él viene y me crea esta parte que ven aquí al lado derecho, que es mi ecuación, y simplemente lo que hago es copiarla. Me voy a las bases de datos, señores. En este caso estamos buscando una base de datos que es Scopus, una base de datos que es Scopus. Simplemente llego a la base de datos Scopus y copio la ecuación patrimonial. Scopus pues me va a seleccionar los documentos que estén en esta base de datos y me los va a enumerar. Entonces, en este momento vamos a esperar que la máquina piense, busque lo que yo le estoy solicitando y me los ordene. Mientras que esto va pasando, y para ir ganándole tiempo a esta exposición, tengo que decirle que ya lo que hace es que me selecciona los documentos, me los organiza y yo, posterior a esa selección, debo hacer una lectura. Por eso le decía anteriormente que no es solamente el trabajo de la máquina. La máquina te selecciona, pero es el investigador quien sabe
cuál es la información que necesitamos. Entonces, en este momento, la máquina me ha seleccionado en menos de un minuto 17 documentos, como ustedes lo están observando en el lado izquierdo de la pantalla. Yo aquí puedo leerlos, cada uno. Si tengo algún tipo de inconveniente con el idioma inglés, simplemente lo traduzco a español. La máquina lo hace. Y vamos a decir que para efectos de este ejercicio, yo he leído pues el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, el libro 4, así sucesivamente. Me escogieron, la máquina me está seleccionando 17 documentos. Yo considero como investigador que la información que me está suministrando está acorde. Entonces lo que hago es que la exporto. ¿Cómo hago el proceso de exportación? Me llego aquí a esta partecita donde dice exportar, le doy clic a la pestaña y escojo la opción CSV. Cuando le doy allí, pues me sale una segunda ventana. Yo digo qué es lo que quiero exportar, cómo lo quiero exportar. Quiero que vaya el astra, que vayan los autores, que vaya alguna traducción. Le doy exportar y Scopus me lo entrega de esta manera, como lo están viendo, que son los archivos CSV, que no es más que información separada por coma. Como de esta manera no lo puedo leer, lo que debo pasarlo es a un Excel convencional o como nosotros lo conocemos. Entonces lo que hago es que lo paso a este Excel normal, que ya aquí ya lo podemos leer mejor. Y el Excel ya me lo organiza de esta manera. La firma de los autores, la referencia bibliográfica, el ORCID, el título de la investigación, el año en que la investigación fue publicada, la revista en que fue publicada. Bueno, aquí no me muestra el volumen, debe ser porque esto es un libro, ni me muestra la serie. Me dice cuál es la página inicial, cuál es la página final, cuántas páginas tiene en total, incluyendo pues la guisa y el colofón. Nos habla del DOI, del libro, y aquí nos dice dónde está alojado en Scopus. Yo copio esta dirección y me debe llevar a este artículo. Aquí me muestra el astra, que es el resumen. Me dice que es un libro, como lo pueden observar en este lado, y que es una publicación finalizada. Entonces yo aquí tengo dos insumos muy importantes. Uno de ellos, voy a abrir un poco más la pestaña, es el resumen, que está en inglés. Si quiero o tengo nuevamente problemas con esta lengua, pues lo traduzco al idioma del investigador. O sea, tengo un insumo importante para mi investigación y tengo la referencia del mismo. A través de esta opción puedo copiarla y pegarla en un buscador y él me va a llevar a este artículo. Entonces, mire que para esto sirve la inteligencia artificial amalgamada con los motores de búsqueda. Pero Franklin, solamente lo puedo hacer con Scopus. No, no solamente esta información se puede hacer con Scopus. Se puede hacer con otras plataformas, como la website y otra información. ¿Qué tiene la matriz con Scopus? Que con Scopus o Scopus acepta más de 8 palabras clave. El SignDirect solamente te admite hasta 8. Pero esta información solamente me sirve para estas dos plataformas. No. Como nos decía el ingeniero Farid, hay otras plataformas, otros motores de búsqueda como Google Académico. Yo puedo copiar esa misma fórmula y Google Académico va a hacer lo propio. Me va a buscar información que esté hospedada en este motor de búsqueda. ¿Qué ventaja tenemos con Google Académico? Que del lado izquierdo, en la parte superior, yo puedo filtrar los años
que considere pertinente. Para este caso voy a decir que me ubique solamente la información que ha sido pertinente en el año 21 y hasta el año 23. Este motor de búsqueda me va a hacer esta selección y me va a dar la información. Por el lado derecho, pues voy abriendo los archivos y voy leyendo. La diferencia entre buscar en Scopus y buscar en Google Académico es que Scopus me va a dar la matriz, me va a dar el resumen, mientras que en Google Académico me toca ir abriendo archivo por archivo. En este orden de ideas, esta es una ventaja que nos da hoy en día la inteligencia artificial para hacer investigación. Entonces se dieron cuenta que me seleccionó 17 documentos en menos de medio minuto. Aparte me hizo una selección de dónde estaban alojados, quién eran sus autores y me dio el resumen. Seguidamente con esto, podrá la máquina, o sea, la inteligencia artificial, realizar información de forma independiente y autónoma. La respuesta a esta pregunta es no, porque de una u otra manera necesita el ser humano que automatice esa información, que la registre, que la guarde, que alguien lea y haga estos compendios, como nos decía el ingeniero Farid, que no es más que la Big Data. También a través de la inteligencia artificial se le puede ir dando lo que es la vigilancia tecnológica, que no es más que ir protegiendo la información, dándole crédito a los autores y evitando de que se haga mal uso de la misma. Entonces aquí confluye el hombre y la máquina. La máquina selecciona la información, pero se necesita que el hombre lea, analice y haga un buen uso de esa información que la máquina le está brindando. Entonces, la asistencia en la redacción referente a la metodología de los resultados será posible a través de la inteligencia artificial. Sí, claro que es posible. ¿Qué es una metodología? La metodología no es más que el enfoque que utilice el investigador para llegar a unos resultados. Los enfoques son de tres tipos: el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto, que es la sumatoria del cualitativo más el cuantitativo. Entonces, ¿qué es un enfoque cualitativo? El enfoque cualitativo, como su nombre lo dice, lo que quiere ver son las cualidades, lo que quiere decir que aquí el investigador, pues, a través de un procedimiento y unas técnicas, elabora una entrevista, se la aplica a unos informantes clave y a través de una matriz llega a determinar unas inferencias, ¿verdad? Aquí las inferencias son subjetivas, lo que quiere decir que van acorde al nivel académico y disciplina del investigador, mientras que en el enfoque cuantitativo se realiza un cuestionario que puede ser bajo metodología, Likert, o las preguntas dicotómicas, pues ya están pues un poco guardadas en los anaqueles porque no dan información realmente verídica, pero si es de necesitarlas, pues se pueden utilizar. Y esta información, cuando ya tenemos esta entrevista, agarramos, tomamos esta información, la analizamos, posteriormente concluimos y recomendamos. Entonces, ¿qué son los resultados? No es más que la información obtenida de aplicar la parte metodológica. Pero ¿cómo hacemos esa búsqueda y esa redacción de la información científica con inteligencia artificial? Por ejemplo, de este ejercicio, como para ilustrar, perdón, este ejercicio, vamos a utilizar una inteligencia artificial que es ChatGPT, y se me ocurre buscar sobre planificación financiera. Yo le digo a ChatGPT que voy a investigar sobre planificación financiera. Ya yo estoy logueado, ya que ya entré a este espacio, coloco planificación financiera, como ustedes lo pueden ver en la parte de abajo.
ChatGPT comienza a buscar y me consigue esta información. Me dice todo este proceso, pero yo debo colocar, como le decía el ingeniero, este es un niño, colocar en duda un poco la información que me está dando. Voy a hacer un ejercicio práctico, lo voy a copiar, lo voy a colocar en un motor de búsqueda que es Google. Simplemente esa información que copia ya en ChatGPT y usted se podrá dar cuenta que esa información que ya me está, que la inteligencia artificial me está mostrando, está alojada en un repositorio institucional de una universidad colombiana. Lo que quiere decir que esta inteligencia artificial no está haciendo un proceso de citación acorde a la parte ética. Pero ya tengo dos cosas claras. Primero, que tengo un insumo, que es el que me otorga la inteligencia artificial. Segundo, ya sé que ese insumo está alojado en una plataforma, lo que quiere decir que no es novel, que no es original, que yo debo hacer un proceso con esta información. Debo también tener claro o establecer que a menudo los científicos hablamos sin hacer una diferenciación entre el término de similitud y plagio. ¿Pero qué es una similitud? Similitud no es más que una redacción que tiene cierta concordancia o es similar a otro escrito. Está muy de moda que los niveles de similitud aumenten. A partir de la época, el mundo científico se divide en dos partes, antes de la COVID y después de la COVID. Antes de la COVID, pues la dinámica de investigación era un poco más lenta, un poco más, tenía un poco más de pausa. Con este tema de la COVID, pues que entramos en un aislamiento social preventivo, pues tuvimos más tiempito en casa y comenzamos a dedicarle más tiempo a investigar y a construir textos. Lo que quiere decir que alguien pudo decir con palabras bastante similares, con sinónimos, lo que ya tú estás diciendo. ¿Qué es plagio? Cuando yo hablo de plagio, ya estoy hablando de la tipificación del delito. Que tomé algo totalmente tuyo y lo mostré como mío. Entonces, cuando yo hablo de plagio, ya te estoy hablando de que ya aquí entran abogados, jueces en el proceso. ¿Estamos? Entonces, esto para darle un compás de calma a los investigadores que cuando escuchan que el software antiplagio, que entre otras cosas, su nombre está mal colocado, no es software antiplagio, sino software que se especializa en buscar similitudes, te ha arrojado un proceso alto. No es necesario de que nos asustemos. Vamos a utilizar la técnica del parafraseo y darle una originalidad a ese proceso. Entonces, ¿cómo hace la inteligencia artificial para parafrasear? Tenemos un ejercicio. Seguimos, como veníamos trabajando hace un momento, teníamos algo que encontramos en inteligencia artificial. Lo copio, ya yo sé que eso pertenece a un repositorio. Aquí tenemos una inteligencia artificial que se especializa en parafrasear, que se llama Test Cortex. Me vengo al lado izquierdo, perdón, a herramienta de reescritura, coloco parafrasear y reescribir, me abre esta ventana, lo coloco en la ventana del lado izquierdo, le digo parafrasear y él me dice que en 10 segundos hace el proceso, demoró menos. Y aquí lo tenemos. Aquí el software Testcore, que es una inteligencia artificial, me hizo el proceso de parafraseo. Me toca leer. Si no estoy de acuerdo, pues vuelvo y lo copio del lado izquierdo y me vuelvo a hacer un proceso de parafraseo. Entonces, para esto nos sirve también la inteligencia artificial para hacer este proceso. Pero por mucho parafraseo que nosotros hagamos, recordemos que siempre debemos citar a los autores. Porque cuando nosotros generamos ciencia, pues invertimos tiempo, dinero, es un sacrificio. Y bueno, ¿qué mejor paga cuando nos reconocen esas horas que le restamos a la familia, esas horas que le restamos a los amigos, esas horas que dedicamos en esa investigación?
Para ir finalizando, pues vamos a hablar en este momento de lo que es la ética en la utilización de las AIE en las investigaciones científicas para elaborar documentos apoyados por inteligencia artificial. Debemos tener claro varios factores. Un factor clave es que los documentos científicos no deben tener más del 20% de cita textual, ¿verdad? Eh, aportándole también a esto que en ese 20% van incluidas las palabras genéricas. Hay muchas palabras que utilizamos muy a menudo, como capítulo, referencia, ese tipo de palabras que ya son muy comunes en todos los documentos, deben sumar con las citas textuales hasta un 20% y un 80% debe ser una redacción original. En este orden les quiero decir que hay que hacer un buen proceso de parafraseo, un buen proceso de citación, entender qué citar. Entonces, si es importante hacer una investigación, también es importante saber cuál es cómo están constituidos los métodos de investigación. Y si es importante saber cómo están constituidos un método de investigación, también es importante saber cómo se escribe. ¿Cómo voy a hacer yo la cita en el texto? ¿Cómo es eso de la cita textual? Que es algo totalmente diferente. ¿Y cómo hago, cómo hago mi referencia bibliográfica? Entender que hay varias formas de escribir. Una de las más usadas es las normas APA, última edición, están las Vancouver, y así sucesivamente hay otra forma de escribir. Entonces yo debo tener claro cómo se escribe, porque si yo estoy utilizando APA, última edición, y no estoy haciendo bien el proceso de citación, estos software de similitud me van a decir que mi nivel de similitud es bastante alto o bastante representativo. Finalmente, le quiero dar gracias nuevamente a todos ustedes por escucharme, a la corporación por hacerme la invitación. Un saludo fraternal y caluroso de Maicao, La Guajira, el lugar donde resido, y quedo atento a cualquier pregunta o inquietud. Muchas gracias por escucharme.